una casa abandonada que es conocida como la casa sin fin. Los chicos la llaman así porque ninguno de ellos ha tenido el valor de recorrerla entera, de llegar hasta el final. Aquí es cuando empieza la historia de David, un chico que fue retado a atravesar la casa. Si lo conseguía le prometieron $500. No estaba nada mal para solo tener que cruzar la casa de lado a lado, era bastante dinero. No era especialmente valiente, pero esos 500 eran muy jugosos y total, solo era una casa abandonada, así que aceptó. Todos estaban listos, David entró con decisión fingida pero que nadie pudo notar. Luego esos amigos se fueron a la parte de atrás para verle salir, mientras uno vigilaba la puerta central. Una vez dentro, David vio que cerca de la entrada había una habitación con el número 1. Pensó que sus amigos habían creado como una especie de pasaje del terror y él tenía que seguir los números para llegar al final. Quizá le preguntasen algo para saber si había hecho el recorrido entero. Sea como sea, se metió dentro de la habitación número 1 y nada más hacerlo no pudo evitar reír. Habían puesto una decoración de Halloween muy infantil, arañas falsas, esqueletos de plástico desproporcionados, las paredes un poco pintadas con spray. Supo que si todas las habitaciones eran iguales sería hasta divertido. Al entrar en la habitación número 2, la cosa había mejorado bastante. En este punto había una máquina para crear humo, unas luces que daban sombras por todas partes. El tema es que cada vez que avanzaba a otra habitación lo que encontraba dentro era peor. En la 3, por ejemplo, había insectos reales por todas partes que comenzaron a atacarle. En la 4, entró en una habitación vacía completamente. Por no había puertas. Aquí estuvo un rato largo encontrando alguna explicación, hasta que la puerta apareció sin más. La 5ª y la 6ª eran también habitaciones vacías, pero con una silla en el centro y un foco de luz. En la 7ª se sumió en una oscuridad tan profunda que no podía ver sus manos. Sentía aún así que había alguien más en la habitación y estaba justo a su lado. Podía escuchar su respiración. Con angustia comenzó a arañar una de las paredes como si tuviera la esperanza de atravesarla y pasar a la siguiente, aunque en ese punto no pensaba en continuar el juego, sino en salir de esa casa como fuera. De alguna forma consiguió encontrar la puerta y la habitación número 8 es la que le empezó a romper por dentro. Lo anterior bien podía haber sido el terror y la angustia más grande que había sentido, pero cuando vio esto, pensó que estaba loco. Era como la 5ª y la 6ª. En mitad de la habitación vio una silla con un foco, pero en este caso había una persona sentada, y no una cualquiera, sino un clon de él mismo, con el número 9 escrito en el pecho. Su clon empezó a rogarle que no le hiciera daño, que sabía lo que iba a hacer. David miró por toda la habitación intentando comprender aquello de algún modo. Seguía sin entenderlo, pero vio que debajo de la silla había un cuchillo. Tardó bastante en darse cuenta de que no pasaría a la siguiente habitación si no mataba a su clon. Así lo hizo. Cuando le clavó el cuchillo, la lámpara se apagó y sintió como su clon se desvanecía. Debía estar en la habitación número 9. Allí permaneció inmóvil durante horas o días. Ya no estaba seguro de nada, se había abandonado completamente. Pero al final, en toda aquella negrura, pudo ver una luz por un pasillo que le guiaba por otra puerta, pero no tenía número. No tenía muchas esperanzas, pero al atravesarla, regresó de nuevo al vestíbulo. Estaba todo como antes, pero había un cartel que le felicitaba por haber llegado al final de la casa, y además vio los $500 de la apuesta, por lo que supuso que sus amigos la habían dejado ahí. En un ataque de locura comenzó a reír de manera sostenida. No podía evitarlo. Reía porque había logrado salir de la casa, reía porque tenía el dinero, reía por estar por fin de camino a casa, y reía de forma descontrolada cuando vio que antes de entrar a su casa había un gran número 10 grabado en la puerta. Something bad about to happen to me.